Buenas tardes, mi nombre es Alex Asensio. En esta ocasión quiero hablarle bajo el tema el reloj. No cabe duda de que lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, versículo número 1 es muy verídico. Dios tiene un tiempo para todo. En el año 2021, un año después del coronavirus, yo estaba trabajando para una compañía de transporte. Hacía envíos, llevaba envíos a diferentes supermercados, refrescos, agua, Gatorade, cafés embotellados. Hacía esto 5 días a la semana. En una ocasión, en un supermercado cerca del pueblo donde yo vivía, de Valley Stream, estaba haciendo un envío, estaba llevando un producto, cuando de repente vi al supervisor que salió a tomarse un café. Mientras esperaba mi turno para descargar el camión, aproveché el tiempo para ir y hablarle acerca del evangelio y a la misma vez invitarlo a la iglesia. Cuando me acerqué, me presenté y le dije quién era, a la compañía que representaba, y le empecé a hablar del evangelio, lo invité a la iglesia. Para mi respuesta, él se empezó a reír y me dijo: mira, yo no creo en las iglesias, porque en las iglesias hay puros ladrones. Los pastores son unos ladrones. A ellos lo único que les interesa es el dinero de los feligreses. Ellos se mantienen de eso. Para mí, yo creo que yo soy una buena persona, creo en Dios y no le hago ningún daño a nadie, y para mí eso es suficiente. Así que no me hables de ir a la iglesia, no me hables de eso. Bueno, está bien, ahí lo dejé. Cada semana, siempre que lo miraba, le recordaba, le hablaba un poquito y le hacía la invitación a la iglesia. Pero siempre fue la misma respuesta: no, no, no y no. Bueno, pasando el tiempo, recibí una sorpresa que esto cambiaría la historia de la historia de mi vida. En una visita al doctor me dijo de que debido a los efectos que el coronavirus había tenido en el pasado, en mi vida, en mi salud, pues había tenido algunos problemas con mis órganos, como es el corazón, los pulmones e inclusive mis riñones, que terminaría en diálisis y que esto afectaría mi estilo de vida. Me pondrían en una lista de trasplante para que cuando hubiera un trasplante, un riñón disponible, pues podría recibirlo. Al recibir esta noticia, pues fue bastante fuerte. Me recuerdo que fui, me despedí de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, diciéndoles: miren, voy a entrar a diálisis y ya no podré seguir trabajando por un tiempo. Me recuerdo que hablé con el supervisor del supermercado y le comenté: ya no me va a ver por aquí por un tiempo, voy a necesitar un trasplante, voy a estar en diálisis y no podré seguir trabajando. Él me dijo: Alex, wow, ¿y cómo te vas a mantener? ¿No tienes temor? Diálisis, un trasplante, ¿no tienes un poquito de temor? ¿Cómo te vas a mantener? ¿Tu familia? ¿Qué vas a hacer? Me recuerdo que le dije: no, Dios está en control y Dios sabe por qué está permitiendo esto. Yo sé que Él va a proveer. Bueno, me despedí de él. Me recuerdo que antes de irme le dije: no te olvides de ir a la iglesia. Solo se sonrió y se fue. Bueno, días después, el doctor Mose Pavlon, que era un especialista nefrólogo, me preparó para la operación, me preparó para la diálisis. Fueron momentos muy difíciles, pero en todo momento Dios nunca nos abandonó. Dios siempre estuvo ahí conmigo y con mi familia. Recuerdo que después de la operación, preparándome para la diálisis en el estómago, llegué a la casa dolorido y aproveché el tiempo para mandar mensajes, para hacer llamadas, evangelizando a cuantas personas yo podía, siempre haciendo el trabajo de evangelización desde mi casa. Bueno, pasado aproximadamente un año, cuando recibí una llamada de Wyoming diciéndome que había un trasplante disponible para mí si yo lo quería. Me recuerdo que mi familia y yo le dimos gracias a Dios y nos pusimos a orar y acepté el trasplante. El día siguiente, mi esposa Xiomara y yo nos dirigimos hacia Manhattan, al hospital NYU, donde sería el trasplante. Conocí al doctor Obandi, que sería el cirujano encargado de la operación.
Me explicó los pormayores y los pormenores, los peligros que habían en este tipo de operación, que sería una operación de aproximadamente 6 horas, pero que confiara que él y su equipo eran profesionales y tenían mucha experiencia en esto. Bueno, me recuerdo que ese mismo día, un día 16 de noviembre, a eso de la 1:15 de la mañana, me llevaron a la sala de operaciones. Me recuerdo que mi esposa estaba orando, estábamos nerviosos orando, porque el doctor nos había explicado acerca de la operación, los pormayores y los pormenores, los probables peligros que había. Así que bueno, me prepararon para la operación. Ese mismo día, como a eso de las 12 del mediodía, por fin desperté. Desperté con un dolor de cabeza, todo adolorido, y mirándome mi cuerpo. El doctor estaba ahí y me dijo, señor Asensio, me dijo, la operación fue un éxito, hubieron algunas complicaciones, pero todo salió bien. Me recuerdo que le dimos gracias a Dios con mi esposa, porque sabíamos que Dios había estado obrando en mi vida y que Dios obra para bien. Bueno, duré 11 días en el hospital. Cuando me regresaron a la casa, todo adolorido, volví, igual que durante la diálisis, a utilizar ese tiempo para hacer llamadas, enviar mensajes. Pero también para mi felicidad, tenía muchos mensajes, tenía cartas, tenía llamadas del pastor, de mis hermanos en la iglesia, orando por mí. Así que me recuerdo que llegué y recordando el Salmo 66:16, vengan, escuchen, oh temerosos de Dios, que les contaré lo que Él ha hecho en mi vida, lo bueno que Dios ha sido. Así que me recuerdo que le hablé al supervisor y le dije, mire supervisor, ya estoy de nuevo en casa. Dios hizo que todo saliera bien. Y esos pastores y feligreses que usted tanto criticaba, mire, me han escrito, me han ayudado, me han apoyado, sus oraciones han estado conmigo. Esta vez el supervisor reaccionó de manera diferente. Me dijo, wow, no lo puedo creer. Días después me dijo que él y su esposa habían visitado una iglesia y que les había gustado. Así que me siento feliz. Meses después, pues él y su esposa se mudaron para otro estado. Pero me alegra cuando en sus redes sociales yo veo que él pone cosas acerca de Dios, textos bíblicos. Ahora he comprendido que Dios tiene un tiempo para todo y que es en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, cuando Él hará que su tiempo, que el tiempo de Él se cumpla en nuestras vidas. Dios les bendiga.